soy la profesora Alicia Areche, trabajo en una biblioteca especializada, soy bibliotecaria escolar y nacional, egresada del Instituto Mariano Moreno de San Juan, que es una carrera de nivel terciario, pero soy profesora también universitaria de inglés y también soy magíster en gestión de organizaciones, con especialidad en recursos humanos. Interesante para mí fue, no sé si para los demás, pero para mí ya lo fue, que yo entré a trabajar en el Observatorio Félix Aguilar por mi conocimiento de inglés y francés, que también sé un poco de francés. Así que entraba un poco como traductora, porque mucha bibliografía entraba a la biblioteca en inglés. Entonces, cuando me vi en la biblioteca, yo dije, ¿cómo? Tengo que manejar una biblioteca. Y en mi vida, si alguna vez tuve una expectativa negativa, fue jamás trabajar de una manera rutinaria, o sea, entrar en esa rueda de rutina gris, tediosa y fosilizada. Y resulta que la palabra biblioteca en ese momento y el espacio, el escenario en el que yo me encontré, me representaban un poco eso. Entonces dije, no, estudié. Entonces, a partir de que entré a trabajar ahí, estudié bibliotecología. Y dije, si yo trabajo en algo, me tiene que encantar lo que yo hago, si no, sería un sacrificio imperdonable, no me podría, mi dignidad, digo, si algo de divino tenemos es ser dignos mientras vivimos, mientras estamos vivos. Yo digo, no puede ser que no sea digna, así que no me sienta digna, así que ahí recién después empecé a estudiar bibliotecología. Y con mucha buena voluntad y de mucha onda, porque deseaba encontrarle el encanto, la magia que tiene la tarea. Así que bueno, como pasa con todo, en general, bueno, la parte académica, la parte curricular, es muy relativa respecto de, o sea, la percepción que uno puede tener es relativa respecto de cada disciplina, porque depende mucho uno de quién la imparta esa disciplina y la llegada que tenga y yo cómo reciba, yo y cada uno de los asistentes a esa carrera. Ese es un aspecto del aprendizaje. Pero sin duda, sin ninguna duda, y eso me lo demuestra mi otra profesión docente, es cómo uno potencia y realiza y desarrolla y estructura su vida en base a sus propios intereses profesionales y personales. Como digo, si no estuviera encantada con lo que hago, me moriría como una flor, una plantita a la que no riegan, se secaría, primero me volvería mustia, perdería el verde, las hojas, me secaría, no podría, no lo resistiría. Entonces, bueno, mucho tiene que ver también la actitud o las expectativas que uno tiene desde lo personal. Así que bueno, todo ese aprendizaje académico, la clasificación decimal de Mr. Dewey y las Anglo y todo lo que fuimos aprendiendo, la historia del libro, epistemología, que me abrió un universo con un enfoque interesantísimo. Aún ahora cito parte de la bibliografía que en aquel momento consulté y que ahora por ahí consulto también, que no era una perspectiva desde la cual yo podía ver las vivencias humanas, la experiencia de vivir, la aventura de vivir. Y bueno, y a partir de ahí descubrí realmente el encanto de la investigación bibliográfica, por ejemplo. El encanto de que me pidieran algún material o algún tema o algún autor y yo lo buscara y lo encontrara, porque en general he tenido la suerte de que en el fondo bibliográfico del lugar donde yo trabajo estuviera el material, pero por ahí no estaba, o no había sido registrado, o no estaba en las estanterías. Así que bueno, por ahí no era solamente la satisfacción del usuario cuando tenía éxito yo de encontrar el material, sino también una satisfacción íntima de haberlo encontrado. Así que bueno, toda mi carrera o mi desarrollo profesional ha tenido lugar en una biblioteca especializada. Nunca he trabajado para otras bibliotecas. Y vos trabajás en una muy especial. Sí. Esta es una biblioteca especializada. Pertenece al Observatorio Astronómico Félix Aguilar.
depende, este es un instituto de investigación que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Así que está localizada en San Juan. Uno de los regalos que tenemos en cuanto a la latitud en la que vivimos es la diafanidad del cielo, ¿no? Y eso es lo que en general se ha negociado siempre. Tenemos convenios desde el observatorio con instituciones prestigiosísimas en el mundo, pocos pero muy buenos, gracias a que nosotros les ofrecemos el cielo y ellos traen la tecnología. Entonces, bueno, ese es parte del encanto que tiene trabajar en este instituto de investigación en particular. Con respecto a la colección, es una biblioteca especializada, tiene muchísimo material que trabaja en general la astrometría, o sea, el instituto se dedica sobre todo, dentro de la disciplina que es la astronomía, se dedica sobre todo a la astrometría. No olvidemos que desde la antigüedad y hasta que descubrieron América, ¿no es cierto?, generalmente todo lo explorado estaba en el hemisferio norte. Así que bueno, desde hace unos 40 años aproximadamente, más tal vez, hubo una mirada hacia el sur y a ver de explorarlo un poco. Y así es como algunos de los convenios tienen un instrumento gemelo en paralelo, trabajando en una latitud norte y en una hora del día. Después a esa zona la cubre la noche y empieza el día acá y así siguiendo, ¿no es cierto? Y entonces en la misma jornada tenemos lecturas de observaciones astronómicas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur desde nuestro observatorio, que son muy valiosas. Se hace lo que se llama ciencia pura en el observatorio Félix Aguilar, es decir, se recopilan datos. Se hacen algunos descubrimientos, como algunos cometas, en la estación de altura Dr. Carlos Ulrico Chesco, que es un hijito del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, que es donde yo trabajo, ¿sí? También se han descubierto algunos asteroides. Eso nos ha permitido bautizarlos con nombres de personas que, a propuesta de los investigadores y de la comunidad del observatorio, decidiéramos que eran de prestigio y que ameritaba que llevaran su nombre, entre otras cosas, ¿no? En realidad, al haber empezado a incursionar, porque al venir el material casi todo en inglés y yo comunicarles a los investigadores alguna novedad, como sucedió por ejemplo en el año 92, si mal no recuerdo, que las Voyager, las dos misiones Voyager que habían sido enviadas en el año 86, que parece increíble, llegaron a Saturno, por ejemplo, y claro, desde los telescopios basados en Tierra se tomaban los anillitos de Saturno, incluso los telescopios más potentes habían descrito los anillos de Saturno en A, B, C, D, la división de Cassini, y después seguían los anillos. Resulta que las Voyager, que ya llevaban varios años atrasados en tecnología, asombroso, maravilloso saber que una nave espacial viajó tanta distancia y estaba mandando información que la recibía el Jet Propulsion Laboratory en California, y ellos la estaban decodificando increíble. O sea, eso tiene un poco que ver con el incursionar en la astronomía, donde la dimensión del tiempo y el espacio se pierden. O sea, la mente, por lo menos la mía, seré muy limitada, mi mente será muy limitada, pero pierde la dimensión del tiempo y la distancia realmente. Entonces, bueno, descubrieron que había un anillito antes de la división de Cassini, así que como hay toneladas de información respecto de Saturno, con los anillos como estaban, así que ponían A, B, C, D, y ponían G, por ejemplo, después F, G, después seguían los anillos, ¿está bien? Por justamente que lo habían descubierto a posteriori, ¿no es cierto? Bueno, esta es una gran novedad que yo comuniqué, por ejemplo, a los investigadores. Todas esas informaciones, yo la bibliografía que llegaba, ¿no es cierto?, yo la hojeaba, ¿no es cierto? A veces ponía en el avisador, podía poner, pero si no lo comunicaba en forma personal, porque no es un conjunto muy amplio de personas.
Así que comunicaba novedades de los distintos descubrimientos, por ejemplo, de la Voyager, o alguna otra cuestión que surge siempre en la astronomía, ¿no? Así que bueno, a medida que fui incursionando en esto de curiosear para comentar novedades a mis usuarios, me fui apasionando, porque la astronomía es apasionante realmente. Y así, por ejemplo, que alguien diga, mira, está a 8.000 millones de años luz. Y vos decís, 8.000 millones, claro. No, mirá, no podés concebirlo, la mente no lo logra en comprender. Bueno, o por ejemplo, que te diga que la luz del sol, cuando llega a la superficie de la Tierra, se demora 8 minutos. ¿Cómo decirlo? Si te parece que es instantánea y simultánea. No, ya es luz vieja, es 8 minutos vieja esa luz. Esa es una dimensión que podés más o menos comprender. Pero si te dicen 8.000 millones de años luz, pues, y por ejemplo que han descubierto una estrella que se está muriendo, que han recibido la luz, los telescopios en este momento, pero que a esta altura de los acontecimientos, esa luz que viajó hará cuantísimo tiempo, infinito tiempo, esa estrella ya está muerta. O sea, esas cuestiones que tienen que ver con el tiempo son muy atrapantes y un poco por ahí te descolocan, ¿viste? Respecto de la realidad de todos los días, porque vos decís, bueno, pero son temas muy apasionantes. Bueno, la biblioteca tiene un repertorio muy amplio, un fondo bibliográfico muy amplio, sobre todo de revistas. O sea, en la última etapa, y desde cuando yo entré, se nutría mucho de revistas. Pero yo, como fui reacomodando todo y tratando de procesar todo el material que pude, fui descubriendo distintos materiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, descubrí algunos escritos de Sarmiento, ¿sí? Y empecé a encontré cada vez mucho material de referencia. Algunos materiales de referencia referidos a astronomía, que también tiene su material específico sobre astronomía, ¿sí? Pero otros materiales que no tienen nada que ver con lo que se hace en el observatorio. Como dije recién, se hace astrometría. La astrometría dentro de la astronomía es aquella parte de la astronomía que se dedica a fijar, determinar y consignar las posiciones de los cuerpos celestes en el cielo, ¿no es cierto? Cuerpos celestes. En este caso en el hemisferio sur celeste. Así que te digo que es ciencia pura, porque nosotros en el observatorio se recopilan datos, y esos datos a su vez son sumamente útiles para muchísimas disciplinas, hasta por ejemplo una recientemente catalogada, homologada como disciplina nueva, ahora 15 años aproximadamente, que es la geoastrodinámica, que relaciona los terremotos, que es otra disciplina, con la actividad en el cielo, en el firmamento, la actividad en los cuerpos celestes. Y en algunos puntos, algunos de los científicos que están dedicados a la astrogeodinámica han encontrado algunas revelaciones interesantes. Así que digamos que la astronomía nutre también otras disciplinas, ¿no es cierto? Y bueno, y dentro de ese material, en alguna época, que no es desde que yo empecé en la década del 80, se trabajó, se ve, con el servicio meteorológico por mucho material que encontré a ese respecto. Hay una historia riquísima de la astronomía, desde cómo se empezó a medir el tiempo, cómo los egipcios generaron un calendario casi perfecto, con meses de 10 semanas, cómo los egipcios, bueno, voy a comentar un poquito más de los egipcios porque es fascinante realmente, cómo entendieron, aceptaron y utilizaron a su favor la sucesión de las estaciones, por ejemplo, el desborde del Nilo, gracias a observar el cielo. Cosas fascinantes. O sea, uno incursiona, y lo mismo pasa en Mesoamérica, ¿no es cierto? Y muchas culturas que han trabajado con la astronomía. Y yo diría, si es que no me equivoco, que alguien ha encontrado que mientras los egipcios desarrollaban ese calendario, el calendario azteca, si no me equivoco, estaba siendo desarrollado en América, sin que obviamente se supiera en el resto del mundo, con otra dimensión y con una precisión bastante
próxima a la que lograron los egipcios, aunque no lo desarrollaron con las semanas como las tenemos ahora. Bueno, esto de estar reordenando el material, obviamente, me ha permitido a mí ir conociéndolo, ¿no es cierto? O sea, que si algún investigador entraba a la biblioteca, aterrizaba en la biblioteca, yo me pedía algo, no sé, yo seguro que algo había leído. No sé por qué, pero lo recordaba. ¿El proyecto interdisciplinario con las escuelas y los otros maestros? Bueno, yo trabajo en una de las escuelas, que es un instituto preuniversitario que pertenece también a la universidad, y dicto inglés ahí. Entonces, en el 2010, que fue el año internacional de la astronomía, se me ocurrió articular un proyecto que asociara esta ciencia dura, que es la astronomía, con algo eminentemente humanístico, que es el trabajo de enseñanza-aprendizaje, donde el factor humano es fundamental. Así que bueno, le propuse a la directora de ese momento, una excelente persona y excelente autoridad, digamos, para administrar el instituto, la ingeniera Esther Alonso. Le propuse si podía articular y le encantó la idea. Fui a hablar con la directora de la escuela de la universidad, que es la profesora Alicia Cibarelli, le encantó la idea. Así que bueno, le di forma, lo enmarqué dentro de lo que serían los proyectos de extensión de ambas bibliotecas, de la escuela y del observatorio. Entonces, lo que yo propuse es que hubiera un trabajo interdisciplinario desde la escuela con ciencias naturales, lenguas extranjeras y lengua castellana. Elegí el primer año para que los chicos produjeran en un concurso, le di forma de concurso. Los chicos debían producir una pintura, un dibujo, lo que les sucediera si se imaginaran que hacen un viaje astronómico, por ejemplo, o qué representa el cielo de San Juan para ellos. El tercer año tenía que elegir, o sea, qué pensaban ellos que sucedía con los fenómenos celestes respecto de la percepción humana y a la subjetividad. Y como ejemplo di, y lo ilustré en una conferencia que di general, sobre el cometa Halley, que en el año 1066 es una de las apariciones que tuvo, y el príncipe Harold de Inglaterra lo vio en el cielo y dijo: ay, qué terrible, qué amenaza tremenda, qué cosa tremenda nos está por pasar. El mismo cometa lo vio Guillermo William the Conqueror, un normando francés, y miró a la misma fenómeno y dijo: ay, qué maravilloso, qué auspicio positivo, que algo bueno nos está por suceder. Bueno, así fue como William the Conqueror conquistó las Islas Británicas. El príncipe Harold resultó muy mal herido y a los pocos días falleció. Así que, perdón, esto que del Zulé, no, tesoro, gracias. Esto que en el firmamento sucedan fenómenos y tengan un significado X, realmente depende de cada uno. Entonces, ejemplificando con eso, en mi conferencia inicial, digamos, para motivar a los chicos, para darles tema, para despertar en ellos la inquietud de decir: esto me interesa, quiero ver qué hago con esto, ¿no? Yo ilustré con el tapiz de Boyeux, que es un tapiz francés donde está bordado toda la escenografía, de donde está el príncipe Harold malherido, está el cometa Halley arriba, y más adelante está William the Conqueror, y así siguiendo, ¿no? Entonces, los chiquititos tenían que dibujar. Los de tercer año tenían que pensar en qué posibilidades de interpretaciones subjetivas se le pueden dar a cosas que son ajenas están fuera de nuestro alcance. Y los chicos de quinto año tenían, en la materia lengua castellana, tenían ensayo, incursionaban en los ensayos. Así que yo les planteé el tema astronomía y astrología, ciencia y anticiencia. Y obviamente en esa conferencia, y aparte habilité mucho a los profesores de cada disciplina que iban a ser los tutores de los alumnos, sobre qué se piensa que es la astrología. Y desde que yo tengo conocimiento, no hay autor serio que sea astrónomo que no dedique un par de páginas a hacer una marcada diferencia
entre lo que es la astronomía y lo que es la astrología, que no es para nada considerada una ciencia, para nada, y tratan de señalar esa importante diferencia. Así que los chicos de tercero y quinto debían escribir, y los chiquititos de primero debían dibujar o pintar. En esa conferencia inicial, bueno, manejé un auditorio muy amplio, porque no menos de 7 cursos de 30 alumnos cada uno en un auditorio. Yo pasé mis diapositivas de obras maravillosas que tengo en la biblioteca, porque me valí de todo el material que yo tengo en la biblioteca. Por ejemplo, un grabado en una obra de Flammarion que aparece cómo en la antigüedad se concebía el cielo, y es encantador ver la ingenuidad que ellos tenían. Por ejemplo, se veía en ese grabado, que lamentablemente es anónimo, que es del año 1500 y algo, la obra, la de Flammarion, es un grabado donde aparece un viajero, ¿no es cierto?, que está pasando por debajo del telón del cielo para ver qué hay más allá. Después hay otros grabados, por ejemplo, donde se concebía que el cielo era un telón que alguien corría, y que ese telón tenía agujeritos, y por ahí se filtraba la luz, y esas eran las estrellas, o sea, la luz que había de día, porque de día estaba el sol y había luz. Entonces alguien corría un telón a la noche, y como ese telón tenía agujeritos, uno podía ver los agujeritos, que eran los cuerpos celestes que se ven a la noche. O sea, esas aproximaciones tan ingenuas y frescas y maravillosas que el ser humano ha tenido, siempre buscando darle explicación a lo inalcanzable en realidad, ¿no? Bueno, y en este proyecto tuvo muy buena acogida. Tuvimos que, habíamos estipulado un premio por cada curso, pero en realidad sobresalieron 2 ensayos muy notablemente, así que entregamos 2 premios para el 5º año. Entonces, y cada alumno premiado podía subir a la estación de altura Dr. Carlos Ulrico Chesco con la bibliotecaria de la escuelita, de la Escuela de Comercio, que es la escuela de la universidad. Un día veían cómo trabajaban los investigadores, los instrumentos que tenían, y pernoctaban. Obvio que tenían que pernoctar, porque solamente el telescopio solar es el que trabaja de día, que es uno de los instrumentos que tenemos en la estación de altura. Así que ellos pudieron ver cómo funcionaban, cómo desarrollaban su actividad los astrónomos en todo momento del día, porque pernoctaron allá, almorzaron todo y después volvieron. Ese era un premio para los ganadores. Y para los alumnos de los cursos de los ganadores, la Facultad de Ciencias Exactas, yo pedí que me instituyeran algún tipo de premio, y el premio fue un viaje a las primeras estribaciones del Pie de Palo, que está a 1 hora y algo, un poco más, de la ciudad de San Juan, a hacer un estudio a cielo abierto con el telescopio móvil, que es pequeño, no es un telescopio súper potente, que la escuela tiene. Así que uno de los investigadores me acompañó, porque él era el que guiaba y organizaba, y con otras profesoras, porque eran muchos chicos, son 4 cursos de 30 chicos cada curso, o sea que, y era de absoluta noche. Ese lugar lo elegimos porque la luz de la ciudad no interfiere en la recepción de la luz de los cuerpos celestes. Fue una noche apasionante también, los chicos se sintieron muy encantados, y yo me sentí muy satisfecha, porque previo a que ellos escribieran, yo les impartí esa conferencia que les ilustraba cómo, por ejemplo, el poeta griego Aratus poetizó la realidad del firmamento, y que es referencia aún actual de muchos astrónomos, porque en la época que vivió Aratus, el cielo se presentaba de esa manera. Entonces, al leer el poema, ellos pueden saber que, por ejemplo, la estrella que describía como, qué sé yo, que estaba al lado de 2 o 3 que formaban una figurita, decían, o sea que esta era una de las estrellas fijas que se ha movido tanto a esta altura de los acontecimientos. O sea, los grandes descubrimientos en astronomía se han hecho a partir de los siglos. Por ejemplo, Halley descubrió la periodicidad del cometa Halley comparando las primeras observaciones que hizo Ptolomeo, que fue un astrónomo griego, en Alejandría, en la primera siglo de la era cristiana, y fueron muy rudimentarias, pero
Haley, en en el siglo XVII, descubrió que las llamadas estrellas fijas no eran fijas, pero comparó lo suyo con lo que había escrito Ptolomeo, por muy rudimentarias que fueran. Porque él, a su vez, Haley, había hecho observaciones en la isla Santa Elena. Entonces, con toda esa información, él empezó a comparar e investigar. Y así también descubrió la periodicidad del cometa que lleva su nombre, ¿sí? Imagínate los siglos que han pasado desde que Ptolomeo escribió lo que escribió, de una manera muy rudimentaria, el nivel de cierta sofisticación que ya habría en la época de Haley, y cómo él logró extraer conclusiones acertadas a partir de una comparación de siglos. Entonces, bueno, eso también es sumamente interesante dentro de la astronomía. Y bueno, y esto de hablar de antigüedades y cosas, ¿no? Descubrí en el fondo de la biblioteca una colección que me dejó sin habla cuando la encontré. Me alarmé primero, porque digo, no puede ser que esto esté acá. Ya habiendo desarrollado el criterio bibliotecológico, ya iba trabajando con la disciplina, ya me había recibido, o sea, no me había recibido, estaba explorando el fondo que tenía la biblioteca, pero ya tenía una actitud diferente a la hora de que algo caiga delante de mi vista y yo diga, esto. Así que la biblioteca tiene una colección, es la Astronomie de Lalande, que está completa, son 3 tomos, es una obra de antes de la Revolución Francesa. Así que para mí valió en polvo esa obra. Además, no la trato ni de tocarla casi, porque cada vez que la muevo de lugar, algo se le deteriora de la encuadernación. En esa época, 1700, perdón, no había tanto detalle de la encuadernación, ¿no es cierto? Así que es muy acabada. Me encanta que hay una leyenda que dice avec le privilège du roi, o sea, con la anuencia del rey. O sea, tiene esa leyenda y yo no puedo creer que esto esté en la biblioteca. Obvio que lo guardo bajo 7 llaves y tengo mucho más material, manuscritos de gente que ha hecho muchísimo por la astronomía, como por ejemplo el mismísimo ingeniero Félix Aguilar, que es de quien recibe el nombre del observatorio donde yo trabajo. De Dawson, que fue otro gran contribuyente que hizo unos grandes aportes, incluyendo su biblioteca personal, a la actividad astronómica acá en San Juan. Y bueno, y entre otras obras tengo los manuscritos de ellos, tengo también en la biblioteca un libro francés del año 1823, que es la época en la que ya el libro ya había superado esto de la imprenta y todo lo que facilitaba la difusión del conocimiento a través de lo que la imprenta representaba. Y bueno, ya entonces se volvieron más exquisitos y empezaron a considerar el libro una verdadera joya, en otro sentido, que superaba nada más que lo que transmitía el libro. Y entonces tengo una obra de esa, francesa, que está repujada en oro, de verdad, oro que no se va, digamos. No es que le pasas el dedito por el canto y te queda dorado el dedito, no, esto es oro. Al punto que vos abrís se abre la hoja y la hoja tiene un blanco inmaculado debido, me dijo un especialista, un químico, debido a que el metal, porque es oro de verdad, el canto de la hoja, impide que ningún tipo de hongo ni ninguno de esos agentes que perjudican el papel y el color del papel haya afectado para nada la obra. Así que bueno, tengo otras chucherías así muy vistosas y muy notables, y sé que recupero tal vez el profesor de epistemología, que no tengo presente su nombre, por la actitud y la manera de difundir la idea y de despertar inquietudes en nosotros, haciéndonos planteos que razonáramos, y me parecía fascinante eso, porque en general en esto de dictar las materias, muchos profesionales se quedan con el concepto y nada más que lo frío de la abstracción, de la disertación de su tema, y se olvidan que las personas que reciben son seres humanos que deben razonar, extraer conclusiones propias y válidas, que para ese caso ya no necesitan casi estudiar, porque si lo incorporan de esa manera al conocimiento es como que no te resulta necesario tener que estudiar mucho, porque lo incorporas de una manera muy natural y con la mente totalmente razonando.
Así que creo que él es uno de los que... Y lamentablemente debo estar cometiendo una injusticia terrible, pero te juro que en este momento no recuerdo más gente... Bueno, el señor Kirby, pero el señor Kirby en realidad fue un maestro, un precursor, un pionero, una persona que buscó que las bibliotecas ocuparan un espacio de relevancia, que no fue mi profesor nunca, pero yo desde la universidad, él trabajaba en la universidad y hacía reuniones y tenía una actitud muy proactiva y buscaba justamente que se prestigiara la actividad de la actividad bibliotecológica, que es el papá de Elba, y que es el señor Kirby, realmente ponderable también todo lo que él hizo, realmente.